En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia y la paz que proceden de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Rezamos hoy la memoria obligatoria de San Pío X Papa, que también es el Día de los Catequistas, así que de un modo muy especial rezamos por nuestros catequistas, por los que actualmente están colaborando en nuestra parroquia, en los diferentes lugares de trabajo, y también por los catequistas que nos han enseñado, ¿no?, a creer a Jesús, a conocer más la fe. Y ofrecemos esta Eucaristía en acción de gracias al Señor de los Milagros, de Pablo, Sonia, Santiago, Linda, Elena, Kaiden, Pilar, Hugo. En acción de gracias por los cumpleaños de Filipo, Jorge, Nacho, Odil, Pablo, Antonio. En acción de gracias por el don de los catequistas de nuestra comunidad. En acción de gracias por Marcos y de María Adela por sus amigos. Pedimos por las intenciones. También en acción de gracias por el cumpleaños de Roque. Por las intenciones de toda la comunidad parroquial, por las intenciones y necesidades de todos nuestros benefactores, por una intención particular, por los huéspedes del hogar Albisetti, por las personas en situación de calle, por la concordia en las familias, por todos los que buscan trabajo, por las vocaciones sacerdotales, por Leopoldo, Alicia, Jorge y Ana, por Claudio, por todos los catequistas en su día, por el trabajo de Diego. También pedimos por la salud de Roberto, Cuca, Jorge, Gon, Benja, Teresa, Maura, Adela y Raúl, Ximena, Robertito, Marta, Padre Fernando, Majo, Esther, Vicky, Alicia, Máximo, Gabriel, Norberto, Vicente, Fernando, Silvia y Heriberto. Y rezamos por el eterno descanso de Pablito, Pablo, Connie, José, Santiago, Pablo, José, Agustina, Matías, Juanjo, Matilde, Pepe, Esther, Alan, Eduardo, Pedro, Alicia, Tino, Pía, Agustina, Ángel, Cora, Luisa, Miguel, Manena, Oscar, Yolanda, Domingo, Matilde, Francisco, Miguel, Raúl, Susana, Cándido, Aureliano, Limpia, Pepita en su primer año de fallecimiento, por los difuntos de la familia Pareto Porredón y por las almas del purgatorio. Humildes y penitentes, como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, que también nos reconocemos pecadores. Defensor de los pobres, Señor, ten piedad. Refugio de los débiles, Cristo, ten piedad. Esperanza de los pecadores, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, que para defender la fe católica e instaurar todas las cosas en Cristo, colmaste de sabiduría divina y de fortaleza apostólica al Papa San Pío X. Concédenos que siguiendo sus enseñanzas y ejemplos alcancemos la recompensa eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Ezequiel. La mano del Señor se posó sobre mí y el Señor me sacó afuera por medio de su espíritu y me puso en el valle que estaba lleno de huesos. Luego me hizo pasar a través de ellos en todas las direcciones y vi que los huesos tendidos en el valle eran muy numerosos y estaban resecos. El Señor me dijo: Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Yo respondí: Tú lo sabes, Señor. Él me dijo: profetiza sobre estos huesos diciéndoles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así habla el Señor a estos huesos: yo voy a hacer que un espíritu penetre en ustedes y vivirán. Pondré nervios en ustedes, haré crecer carne sobre ustedes, los recubriré de piel, les infundiré un espíritu y vivirán. Así sabrán que yo soy el Señor. Yo profeticé como se me había ordenado y mientras profetizaba se produjo un temblor y los huesos se juntaron unos con otros. Al mirar, vi que los huesos se cubrían de nervios, que brotaba la carne y se recubrían de piel, pero no había espíritu en ellos. Entonces el Señor me dijo: convoca proféticamente al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, tú dirás al espíritu: así habla el Señor, ven espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que revivan.
Yo profeticé como él me lo había ordenado, y el Espíritu penetró en ellos. Así revivieron y se incorporaron sobre sus pies. Era un ejército inmenso. Luego el Señor me dijo: Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos dicen: se han secado nuestros huesos y se ha desvanecido nuestra esperanza. Estamos perdidos. Por eso profetiza diciéndoles: así habla el Señor. Yo voy a abrir las tumbas de ustedes, los haré salir de ellas y los haré volver, pueblo mío, a la tierra de Israel. Y cuando abra sus tumbas y los haga salir de ellas, ustedes, mi pueblo, sabrán que yo soy el Señor. Yo pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Los estableceré de nuevo en su propio suelo, y así sabrán que yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Palabra de Dios. Den gracias al Señor porque es bueno. Den gracias al Señor porque es bueno. Que lo digan los redimidos por el Señor, los que Él rescató del poder del enemigo y congregó de todas las regiones, del norte y del sur, del oriente y del occidente. Den gracias al Señor porque es bueno. Los que iban errantes por el desierto solitario, sin hallar el camino hacia un lugar habitable, estaban hambrientos, tenían sed y ya les faltaba el aliento. Den gracias al Señor porque es bueno. Pero en la angustia invocaron al Señor y Él los libró de sus tribulaciones, los llevó por el camino recto y así llegaron a un lugar habitable. Den gracias al Señor porque es bueno. Den gracias al Señor por su misericordia y por las maravillas en favor de los hombres, porque Él sació a los que sufrían sed y colmó de bienes a los hambrientos. Den gracias al Señor porque es bueno. Que el Señor esté con todos ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron con él y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Se me ocurrían dos accesos a este evangelio tan lindo que compartimos. El primero tiene que ver con una advertencia y un criterio para el discernimiento, en referencia con qué actitud nos acercamos a Jesús y a su palabra. Fíjense que acá los fariseos van a Jesús porque dicen: los hizo callar a nuestros adversarios. Fíjense cuál es la intención, ¿no? Y después lo quieren poner a prueba, pero el paso que dan a Jesús no es porque estén fascinados por su palabra, porque los convoca su rostro de misericordia, por la autoridad de su palabra, sino porque le cerró la boca a los que ellos detestan. Muy interesante porque, quiero decir, no es un buen primer paso para ir a Jesús. El Señor, igual que escribe de hecho en Renglones Torcidos, se puede valer de eso para transformar tu corazón. Pero la disposición para el encuentro con Jesús tiene que tener un carácter positivo, no negativo. Para ir a algo más concreto, hace algunos años atrás se me acercaron unas personas de muy buena fe y me decían: Padre, acá viene gente a misa, no era en esta parroquia, era en otra, no importa, en tal parroquia va más gente porque el cura habla en contra del gobierno, acá deberían hablar más de ese tema, ¿no? Y yo digo, a ver, más allá, no sé bien de qué hablaba este sacerdote, pero uno va a la Eucaristía para escuchar hablar en contra de aquel signo político que no le cae bien. O sea, esa es la motivación.
y por eso lleno una parroquia. O sea, de la actualidad de este texto, ¿no? Preguntarme, ¿por qué voy a tal misa? No, me encanta porque el padre tal habla como a mí me gusta. ¿Y eso qué quiere decir? ¿No hay nada nuevo en el Evangelio para vos? Entonces yo elijo, que la verdad que en Buenos Aires tenemos una gran... Sepan que dentro de unos años esto no va a suceder más, pero puedo elegir, voy a tal parroquia, este cura me gusta más, porque dice lo que yo pienso. ¡Qué bárbaro! ¿No? Cuando en el Evangelio siempre es novedad. Por supuesto que es bueno escuchar en el mismo lenguaje, nos preocupamos para hablar hacia los niños, hacia los jóvenes, el lenguaje, el modo de comunicación, pero el Evangelio siempre me desafía un poquito. No es que se adapte a lo que a mí me parece, y menos para ganarle a un adversario temporal. Entonces, primer tema es, ¿con qué actitud me acerco a Jesús? U otra, que ya la dije 20 veces, yo voy a tal lugar porque ahí dan la comunión en la boca, no como el otro. ¿Sí? O sea, la actualidad de este evangelio es impresionante, ¿no? Y siempre todos tenemos un fariseo interior ahí que quiere salir a relucir todo el tiempo. Y el segundo, lo más importante, es la respuesta de Jesús ante la pregunta, que siempre tenemos que recordar, es el centro, el núcleo, no sé, el corazón de nuestra fe, el amor, ¿no? Pero no simplemente decirlo, sino que el amor siempre es relación con los otros. Hay un psicoterapeuta muy importante del siglo pasado que dice, bueno, a principios del siglo pasado había toda una obsesión con el tema de la frustración en el ámbito sexual. Esto se liberó y la gente sigue frustrada. ¿Por qué? Porque no le encuentra sentido a su existencia. O sea, el hombre es un luchador de búsqueda de sentido, y si no lo encuentra, se lo inventa. Y Jesús vino a decirnos, miren, de corazón les vengo a contar cuál es el sentido de la existencia, que es amar al otro con mayúscula, amar al otro que es el prójimo, y amar al otro que sos vos, que cuánto nos cuesta querernos también, ¿no? En todas las etapas de la vida, pero uno percibe rápidamente que en grandes dificultades a nivel psicológico y espiritual hay una falta de valoración de uno mismo, por diferentes razones que no puedo enumerar ni tampoco termino de entender, pero nos cuesta mucho querernos y querernos en Cristo. Y entender que en ese quererme tiene que haber una apertura a lo trascendente, o sea, al otro. Al auto, dice este autor, citando, está en la línea con el Evangelio, pero una persona que estudia al ser humano y coincide profundamente con lo que propone el Evangelio. Amar es salir de uno mismo, no porque uno se desvalorice, sino que valorizándome, porque Dios me ama y por lo tanto soy amable, quiero repartir ese amor que me desborda. Y ahí se concentra el Evangelio. Por lo tanto, las motivaciones más fuertes de mi vida son en positivo, no en yo no soy esto. Yo no soy de tal color político. Yo no soy como los que rezan de rodillas. Yo no soy como los que quieren comulgar. Diferencias que suceden dentro de la iglesia. Piensen que en el tiempo de Jesús, al menos había 4 sectas dentro de los judíos, ¿no? Los fariseos, saduceos, herodianos y esenios. Hay diferentes modos y algunos se llevaban bastante mal. Bueno, en la actualidad, o sea, el cristianismo tiene una gran historia de divisiones. La más reciente, más fuerte es con el protestantismo, pero incluso en los comienzos de la iglesia muchas divisiones interiores. Entonces, yo soy de tal, yo soy de este estilo, pero en el fondo muchachos, no estamos viviendo el mandamiento del amor, que siempre apunta a la concordia, a la misericordia, al encuentro. Jesús le está diciendo al fariseo, tenés que amar al saduceo. El saduceo es tu prójimo. No, de ninguna manera. El motivo de mi vida es destruir al saduceo y mostrarle que yo tengo razón. Bueno, ¿qué va a hacer? Cada uno elige, pero sepan que siempre la propuesta de evangelio es en positivo, es autotrascendente, o sea, salir y en el centro está Dios y el otro. Y si yo no me quiero a mí mismo, y esto no es psicología barata, si yo no me quiero a mí mismo, estoy lejos de Jesús y aparte me va a costar mucho querer a los demás. Por lo tanto, dedicarle tiempo a mejorar la comprensión que tengo del propio yo desde el Evangelio, le va a hacer mucho bien a la iglesia. Entonces, bueno, le pedimos al Señor
Le damos gracias por este evangelio tan lindo, como dice el Padre Antonio. Qué lindo es poder compartir el evangelio, ¿no? Pero no tenemos que buscar tanto cuál es el sentido, los cristianos. Está escrito en la Biblia. Hay que leer más, leer nuestro corazón y ponernos a obrar, ¿no? Y revisar si no nos mueve mucho el ser contra de. No puede ser una motivación de tu vida estar en contra de algo, sino a favor de, pro esto, ¿no? Pro suena a partido político, a favor, ¿no? Como en positivo, y que es una de las claves del amor, que así sea. Recemos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todos sus santos iglesia. Recibe con bondad, Señor, nuestras ofrendas y concédenos que, dóciles a las enseñanzas del Papa San Pío X, celebremos con dignidad estos santos misterios y los recibamos con espíritu de fe, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Pío X, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida, la enseñanza de su doctrina y la ayuda de su intercesión. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, te alabamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el Cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu,
de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, San Pío X, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Recemos juntos como el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. De corazón nos deseamos el saludo de la paz. Cordero de Dios, ten piedad.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora, ven a mi corazón. Y sabiendo que ya te he recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de tu amor. Amén. Oremos. Señor y Dios nuestro, al celebrar la fiesta de San Pío X, te rogamos que por la eficacia de esta Eucaristía seamos constantes en la fe y vivamos unidos en tu amor, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Reciban la bendición de Dios Todopoderoso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. La alegría del amor es nuestra fortaleza. Vayamos en paz.